Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Mi nombre es Nicolás Arcose, formo parte del equipo de Pirani y como siempre soy anfitriona en este espacio donde jueves a jueves descubrimos un tema nuevo en gestión de riesgos y nos vamos siempre desde la teoría hasta la práctica. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo podemos medir la madurez del sistema de riesgos y antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quisiera comentarles sobre la comunidad Pirani, este espacio donde, por favor, me encantaría que me estén levantando la mano las personas que estuvieron ayer en el en vivo. Cada mes, el último miércoles de cada mes, tenemos este espacio donde invitamos a alguien dentro de la comunidad que quiera hablar sobre un tema puntual y lo entrevistamos, hacemos preguntas. Eh, se me está escuchando bien, ¿verdad? Una consulta Sí, ahí. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces les decía, es un espacio colaborativo donde tenemos en vivos todos los meses, compartimos información valiosa y eventos no solo de Pirani, sino a nivel LATAM. Ahí también les estoy dejando el link entonces y saludar ahora sí a nuestra invitada del día de hoy. Nuestra expositora es Lina Marí, diseñadora de experiencia de usuario en Pirani. Lina, ¿cómo estás? hola Nicole, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú cómo vas? Súper bien. Lina nos está viendo y estando con nosotros desde Medellín, Colombia, ¿verdad? Sí, correcto. Buenas Lina, tardes o buenos días a todos los que se conectan el día de hoy. exacto. Ahí si nos comentan si alguien ya está de tarde por sus países, te comento, Lina, que hay gente desde El Salvador, nos están saludando en Ecuador, República Dominicana, México, Venezuela, Colombia, Panamá. Hay gente también que está en Medellín, como tú, Santa Súper. Cruz, Bolivia. El Salvador ya habíamos saludado, Guatemala, desde España, imagino que en España ya deben ser Las- horas de la tarde, así que pues muchísimas gracias por estar con nosotros acá, me encanta saludarlos como jueves a jueves lo hacemos. Invitadísimos todos entonces a unirse a la comunidad Pirani, les dejé el link ahí, lo voy a volver a poner por si acaso. Listo. Ahí veo que nos estaban levantando la mano aquellas personas que han estado ayer en nuestro en vivo. Estuvo muy bueno, estuvimos hablando, te cuento Lina, sobre el caso Odebrecht y el riesgo reputacional con un invitado muy bueno desde Perú. Bueno, entonces, ya saben, a unirse a la comunidad y recuerden, vamos a empezar ya nuestra exposición del día de hoy. Si tienen alguna consulta que hacerle a Lina mientras que ella avanza su exposición, pueden hacerlo. Hay un módulo que se llama preguntas y respuestas, que lo van a poder ver ahí en Zoom. Ahí, por favor, déjenme las preguntas para hacérselas al final de la parte teórica, Lina, y podamos estar todos ahí alineados. Dejemos el chat para revisión si se ve bien la imagen, si me están escuchando bien, si quieren compartir algún material de apoyo. Yo siempre trato de ir buscando material como ebooks, artículos que les puedan reforzar el tema que está dando el expositor. Así que por ahí compartimos eso y preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Y por último, Lina, una cosita más. Recuerden que yo voy a estar compartiendo las memorias. Está siendo grabada esta sesión, entonces yo las comparto el próximo martes a sus correos, junto con la presentación que están viendo ahora. Listo, eso es todo por mi lado. Lina, podemos empezar. Listo, muchas gracias Nico. Bueno, nada, entonces el día de hoy el tema que nos compete para hablar es cómo medir la madurez del sistema de gestión de riesgos. Bueno, tenemos acá una agenda donde vamos a tener como tres puntos principales, que es como la definición de la madurez en la gestión de riesgos, algunos modelos más usados a nivel mundial y también entender un poquito qué se analiza dentro de ellos y unos niveles de madurez por los cuales están categorizados. Adicional a eso, pues estaremos también en constante, pues vamos al final de la presentación a ver un poco la aplicación como tal, nuestro software, y mirar cómo se mapea con respecto a estos niveles de maduración, a estos niveles de madurez, perdón. Entonces, nada, empecemos hablando un poquito acerca de qué es la gestión de riesgos como tal. Entonces me encontré con un concepto interesante que dice que la madurez en la gestión de riesgos se refiere al nivel de desarrollo, efectividad, sofisticación con el cual una organización aborda y maneja los riesgos en sus operaciones, proyectos y decisiones estratégicas. En pocas palabras, es entender cómo una organización está abordando todo el tema
de gestión de riesgos dentro de su organización. Entendamos que implementar todo lo correspondiente a gestión de riesgos dentro de una organización no solamente va a quedar como dentro de una área llamada gestión de riesgos, sino que realmente se permea dentro de toda la organización y eso en algún punto, si se trabaja a nivel estratégico, me va a permitir un tema de continuidad de negocio como tal. O en pocas palabras, actuar precipitado a la incertidumbre o antes de la incertidumbre o antes de una crisis como tal. ¿Qué se debe tener en cuenta en los niveles de madurez? Se debe tener en cuenta la identificación y la evaluación de los riesgos, que es sumamente importante. ¿Cómo se mitigan o cómo se tratan estos riesgos como tal cuando estos, digamos, se materializan dentro de nuestra organización? Si realmente existe una cultura de riesgos. En algún momento estuvimos hablando de cultura de riesgos y de su importancia como tal dentro de las organizaciones, que muchas veces las organizaciones no le ven como la importancia como tal a esta cultura, pero que en realidad lo es y me lleva o me ayuda a alcanzar un cierto nivel de madurez como tal. También los niveles o los modelos de madurez de gestión de riesgos buscan también tener una medición y un seguimiento de indicadores claves dentro de la compañía. Estos indicadores pueden ser indicadores a nivel de negocio relacionados con indicadores en cuestiones de riesgos como tal o los KRI, como se conoce normalmente. Y también, digamos, los modelos de madurez tienden como a entender cómo aprendemos, porque un modelo de madurez siempre está en mejora continua, entonces cómo de esos aprendizajes que vamos obteniendo, cómo los vamos capitalizando y cómo los vamos implementando en nuestra organización para ir escalando y para ser mejores, digamos, en cuanto a madurez en gestión de riesgos. Entonces, en pocas palabras, lo que les estaba diciendo es, los modelos de madurez en gestión de riesgos nunca son estáticos, nunca son fijos, siempre buscan una mejora continua, siempre buscan mejorar, siempre buscan cómo avanzar en una escala, por decirlo de alguna forma. Ahorita vamos a ver cómo esos niveles de gestión como tal. Y lo que buscan es ayudar a las organizaciones a anticiparse a esos momentos de crisis para mantener todo lo correspondiente con la continuidad de su negocio. Entonces, esa es como una definición como tal que traemos para ustedes con respecto a qué son los modelos de madurez en la gestión de riesgos. Entonces, entendiendo qué es un modelo de madurez y qué busca como tal, acá les quería presentar algunos de los modelos más utilizados a nivel mundial. Cabe aclarar que no todos son modelos. Nos vamos a encontrar algunas normas, como lo son la ISO 31000, la ISO 27000. Pero voy a aclarar y es que no necesariamente existen modelos, digamos, como muy claros, específicos, como tal para medir la madurez de la gestión de riesgos dentro de las organizaciones, sino que también nos podemos guiar por medio de normas para poder alcanzar cierta madurez. Entonces, hablamos de una ISO 31000, una ISO 27000. Muchos de estos modelos están enfocados algunos en riesgos de seguridad de la información, otros en normas un poquito más operacionales o temas un poco más financieros o bancarios. Pero lo que les quiero mostrar, sin entrar a ahondar en estos modelos, es que realmente no necesitamos seguir un modelo como tal, sino que podemos empezar a coger lo mejor de cada uno y empezar a crecer, a mejorar nuestro nivel de madurez dentro de la organización. Adicional a que ya entendimos qué es un modelo de madurez, cuáles son algunos de ellos, porque existen un montón de normas o de referentes, yo les traje algunos como tal. Me interesa más, es como que ahondemos un poquito en qué es lo que se analiza dentro de estos modelos. O sea, para poder llegar a a un nivel de madurez avanzado o uno de los más altos, necesitamos entender cuál es su core o qué son esas, digamos, esos ejes principales que se tienen que tener en cuenta para poder mejorar continuamente nuestra gestión de riesgos dentro de las organizaciones. Se tienen en cuenta para estos niveles de madurez, se tienen en cuenta cuatro ejes principales, que son gobierno, procesos, personas y tecnología. Les voy a hablar un poquito acerca de ellos y la idea es que entendiendo pues como ahorita en la definición decíamos que era un modelo para nivel de madurez,
empecemos a mapear nuestras propias organizaciones y empecemos a mirar qué estamos teniendo en cuenta y qué no estamos teniendo en cuenta para lograr esos niveles. ¿Listo? Entonces, entendiendo esto y teniendo en cuenta esos cuatro ejes principales, hablamos de gobierno. En el gobierno, lo que se analiza realmente es que existe una estructura dentro de la organización, que en realidad exista, digamos, un responsable de gestión de riesgos, un comité como tal para la gestión de riesgos dentro de la compañía, y lo más importante, que muchas veces no ocurre dentro de las organizaciones, es que la alta dirección tenga en cuenta la gestión de riesgos para la toma de decisiones. Porque como les decía al inicio en la definición, esto me puede ayudar a tomar decisiones en pro de la continuidad de mi negocio, en pro de adelantarme un poquito a la competencia, a mirar estrategias o ventajas competitivas frente al mercado. Entonces, es empezar como a definir muy bien cuál es ese valor que desde el área de gestión de riesgos y como tal el resultado de una óptima gestión de riesgos dentro de una organización, lo que me puede brindar a nivel directivo y estratégico como tal. Entonces, eso es como el gobierno o lo que se evalúa dentro del gobierno o dentro de ese eje principal. Tenemos otro, que son los procesos. Los procesos, a su vez, lo que se busca es que sea un tema muy transversal u holístico a la organización. Es decir, que no solamente se mapee, digamos, primero que todo, que se mapeen todos los procesos y áreas de la organización para poder hacer una gestión de riesgos completa o integral. Pero adicional a eso, que no solamente se quede dentro de una área o un encargado de gestión de riesgos, sino que por el contrario sea permeada a toda la organización y que cada líder de proceso se haga responsable de sus riesgos, los conozca, los aprenda a identificar y los gestione a su vez y entienda cuál es el impacto de gestionarlos o no dentro de su propia área. También es en el tema de procesos, también tenemos en cuenta cómo desde esa gestión se tienen mapeados los indicadores, en este caso indicadores de negocio e indicadores de riesgos, o los KPI o los KRI, como se conocen comúnmente, y cómo esos indicadores me ayudan a tomar decisiones. Otro eje principal que tenemos son las personas. Las personas, a su vez, lo que hace o cuál es como el análisis que se hace dentro de personas es cuál es la relación directa que tiene la organización, digamos un poco acá el gobierno, con las personas. ¿Cómo es esa comunicación? Si realmente se implementan capacitaciones como tal, si es como una necesidad o un objetivo dentro de la organización, ayudar a las personas a que entiendan la importancia de gestionar los riesgos y cómo se implementa una cultura dentro de la misma organización. En pocas palabras, es como si es una relación entre gobierno y personas. Si vamos viendo, todos estos puntos se van conectando de una u otra forma y entendemos que como la alta dirección ayuda a permear toda esa información dentro de la organización por medio de las personas, por medio de por medio de cultura de gestión de riesgos como tal, cómo implementa capacitaciones, y cómo hace que sus procesos sean transversales, sean de forma integral, evaluados para la gestión de riesgos. Y por último, tenemos un eje, un cuarto eje, que se habla de mucho de tecnología. En el tema de tecnología, básicamente es un medio de cómo se está gestionando los riesgos dentro de la organización, es decir, cómo almacenamos la información, cómo hacemos que realmente estos procesos se mapeen como tal y tengamos como una visión general de su mapeo, cómo hacemos que tanto procesos, gobierno como personas se conecten, cómo hacemos visible, digamos, no sé, indicadores o, digamos, información relevante para la toma de decisiones al gobierno. Entonces acá se evalúa un poco de cómo se está implementando esta gestión de riesgos, por qué medio, en este caso si es un software o si es un Excel o cómo se está manejando realmente. Entonces, lo que se busca en los modelos de madurez como tal dentro de las compañías para la gestión de riesgos, se evalúan estos cuatro ejes principalmente.
en los ámbitos que les acabo de explicar, y sin ser menos el tema de tecnología. Y ahorita lo vamos a ver cómo vamos a poder implementar, cómo desde los niveles de madurez como tal se puede mapear con respecto a un software, en este caso Piranha. Entonces, teniendo en cuenta qué es el modelo de madurez como tal, cuáles son esos modelos que pueden existir y cómo me puedo guiar con ellos, entendiendo esos cuatro ejes principales que analizan al momento de evaluarse como tal una organización para subir en cierto escalón, también me gustaría enseñarles un poquito cuáles son esos niveles de madurez más, digamos, usados o los que generalmente uno encuentra cuando se está definiendo estos niveles de madurez en las organizaciones. Generalmente existen 5 niveles que van desde lo más básico, incluso mucho más por debajo de lo básico, que es, ellos los ya se llama nivel inicial y en muchas ocasiones se conoce como un nivel reactivo, hasta cuando podemos llegar a un nivel avanzado. Yo les voy a contar un poco más o menos de qué tiene cada nivel para que ustedes también vayan como mapeando su organización en qué nivel podrían estar. Listo. Entonces, hablamos de un nivel inicial donde en realidad no existe como un enfoque estructurado. La organización en este caso es reactiva, por eso muchas veces lo encontramos como un nivel inicial o reactivo, donde en realidad documento información o riesgos cuando ya se materializaron. No los identifiqué antes, puede que ni exista un área como tal de gestión de riesgos, ni siquiera pues un encargado, o muchas veces solamente es un encargado como tal, que lo que hace es como desde su rol como tal, documenta esta información, pero apenas está como dando esos primeros pasos, donde puede que los esté documentando en un Excel o en un documento X que tenga pues como parametrizado dentro de la organización, pero acá realmente no hay como una gestión. Hay una gestión más reactiva eh, que una gestión proactiva como tal. Entonces ahí es como cuando apenas se están dando los primeros pasitos porque realmente empiezan a necesitar una gestión de riesgos como tal. En un nivel básico encontramos que ya hay, digamos, un poquito más de conocimiento. Acá puede sí existir un encargado, tiempo completo, o incluso un área como tal de gestión de riesgos. Pero todavía puede que no existan un proceso definido o unos procedimientos. Van a existir unas identificaciones de riesgos, pero de una manera un poco más aislada. Es decir, la persona de gestión de riesgos como tal, ya sea en su rol o en su área, los va a identificar ellos desde allí, más no hay una identificación con cada uno de los líderes de procesos de la organización, que eso se vería un poco más adelante en un nivel más avanzado. Entonces acá puede haber una identificación ya un poco más anticipada desde un rol como tal o desde un área como tal, pueden empezar digamos, a documentar alguna información, no solamente identificación de riesgos, sino también un diseño, una implementación de algunos controles sobre esos riesgos como tal identificados, pero se empiezan a ver ya como esos primeros pasos un poquito más avanzados que ya me empiezan a dar información con respecto al estado de mi información como tal, de mi organización como tal. Tenemos después un nivel 3 o un nivel definido, donde en ese nivel ya sí la organización aborda los riesgos como de una manera más clave, más estratégica, donde acá sí debería existir un área como tal. Incluso acá ya se empiezan a identificar los riesgos no desde el área como tal, no de una manera aislada, sino realmente de una manera integral, teniendo en cuenta cada uno de los líderes de los procesos o áreas dentro de la compañía. Hay una comunicación más fluida. Como tal, se obtienen algunos indicadores. En este caso, se pueden estar obteniendo indicadores. Acá en este caso, digamos, en el nivel básico, nosotros podríamos estar identificando riesgos y teniendo una calificación cualitativa. Acá en un nivel definido, un nivel operativo, ya podemos empezar a tener una calificación cuantitativa con ciertos métodos para calificación como tal, donde ya vamos a tener un tema un poquito más avanzado, más estructurado, y en comparación con este ya no vamos a ser reactivos,
sino que aquí ya vamos a empezar a ser proactivos, porque ya antes de que un riesgo se me materialice, ya lo puedo tener identificado y ya puedo empezar a tener un control diseñado para su mitigación como tal. Posterior a ello existe un nivel 4. Ese nivel es denominado nivel operativo, donde acá realmente las organizaciones ya están gestionando sus riesgos de una forma óptima. Conocen, entienden cómo abordarlos, eh, gestionan a nivel integral los riesgos, es decir, los identifican, los evalúan, generan controles para su mitigación, puede haber un reporte de eventos como tal, pueden existir planes de acción con respecto a esos eventos. Ya acá, en un nivel operativo, ya hay una visión mucho más holística y un trabajo mucho más integrado con las áreas. De acá ya pueden estar saliendo reportes e información para toma de decisiones, digamos que pueden ser esos pasos arriba, como en el tope de la pirámide, para empezar a mostrar más a dirección como esos indicadores que les ayuden a tomar decisiones. Entonces acá, realmente un nivel operativo es un nivel ya muy alto, es un nivel muy integral, pero que todavía le faltan cositas como por ajustar, como en el nivel avanzado, que digamos es como una versión muchísimo más mejorada del nivel operativo, donde yo ya tengo una información altamente, digamos, valorada, definida, depurada para toma de decisiones. Yo acá ya puedo con esa información identificar oportunidades, adelantarme a la competencia. Acá yo ya puedo tener una implementación de una mejora continua como tal. Yo acá ya puedo tener una cultura organizacional enfocada a riesgos, un poco, realmente muy establecida. Entonces acá un nivel avanzado ya es como ese nivel a donde todas las organizaciones quisiesen llegar, o donde sería óptimo llegar, pero que ni siquiera acá, como se nos decía en la definición de los modelos de madurez, se queda estático, sino que por el contrario sigue en su mejora continua. Entonces acá capturan información, evalúan los datos constantemente, entienden esos datos, entienden esos indicadores les sirven para la toma de decisiones y esos indicadores les sirven incluso para todo el tema de estrategia como tal, de ventas y de continuidad del negocio. Ahí digamos que muy alto nivel, claro está, les empecé como a contar un poco desde el nivel inicial o reactivo hasta un nivel muy avanzado donde ya se trabaja con data incluida para toma de decisiones a alta dirección. La idea de como este recorrido desde la definición, desde los modelos actuales, desde los ejes principales que se evalúan dentro de los modelos como tal, y al especificar cada uno de los niveles, lo que quiero también es como que después de eso, ahorita que respondamos preguntas, algunas dudas que se hayan generado, lo veamos materializado en un software y como Pirani, digamos, a nivel empresarial, nos ayuda o les ayuda a todas las organizaciones es a que se vayan mapeando dentro de un nivel en específico y que vayan adquiriendo, digamos, unos planes o unos complementos para su plan inicial, dependiendo del nivel al que vayan avanzando. Pero bueno, en pocas palabras, digamos que esa era como la información que les traía acá para una presentación. Ahorita vamos a seguir con el tema pues un poquito más práctico dentro del software. No sé si Nico por ahí hayan algunas dudas, preguntas. Justo nos acaban de dejar una pregunta por el chat. Sí, cuéntame. Si quieren, vamos respondiendo sobre el software, que ahora vamos a hacer la parte práctica. Yo les dejé ahí un link, que lo vuelvo a dejar ahorita, no hay ningún problema, para que puedan hacer el ejercicio junto con Lina. Y también, antes de ir a preguntas, les compartí un test de madurez que hicimos en Excel nosotros, donde ustedes van a poder ver cómo está la medición según lo que nos estaba contando Lina. Entonces, acuérdense que este test de madurez es un Excel que tienen que sacar una copia, o sea, tienen que darle clic al botón crear copia y ahí recién se les va a desplegar todo, por si es que están teniendo algún problema. Listo, Lina. Tenemos una pregunta de Gerardo, dice, ¿cuánto tiempo debería durar cada nivel hasta llegar al nivel avanzado? Es decir, el tiempo ideal para que una organización llegue a tener una madurez avanzada de los riesgos, partiendo del nivel inicial. Bueno, digamos que no hay como un tiempo específico realmente. Eso depende de la velocidad de la organización.
qué tan importante o qué relevancia le dan al tema de gestión de riesgos dentro de la misma. Yo creo que es más como darles a conocer y entender a las altas direcciones la importancia de la gestión de riesgo dentro de una compañía, enfocada a un tema de continuidad de negocio y cómo se pueden anticipar, y dependiendo de esa importancia que se le brinden sus objetivos estratégicos, se le puede dar celeridad, pero un tiempo estipulado no existe. Eso depende como de cada empresa, de cada organización realmente. Listo, Lina. Y bueno, en este momento estamos viendo un slide donde se muestra algunas de las insignias que nosotros tenemos en la plataforma de G2. Quería contarles, creo que no lo habíamos hecho antes, si no, no me acuerdo, es que estamos dentro del cuadrante de G2 como un software fácil de usar. Dentro de todos los softwares de gestión de riesgos, somos los únicos en Latinoamérica. Quería compartirles esa noticia. Estamos muy felices desde Pirani. Tratamos de ofrecer el mejor producto de software y por eso, pues antes de entrar a la herramienta, quería comentarles eso. Pueden ver ahí las reseñas que tenemos dentro de G2. Y bueno, eso es por ahora. Ahora sí podemos ir entonces a la herramienta, seguir dando la clase. Listo, perfecto. Entonces acá me confirma si están viendo mi pantalla, el software. Sí, sí, lo estamos viendo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta como todo lo que les hablé hace un rato, donde digamos lo que se busca para el tema de los niveles de madurez como tal dentro de una organización es que uno sea integral, dos, digamos que me permee o digamos pueda visualizar toda la organización en sí. Desde Pirani, digamos que la idea es irles mostrando cómo por cada uno de los niveles, tanto desde, digamos, el inicial o el básico hasta el nivel más avanzado, podrías empezar a gestionar tus riesgos organizacionales dentro de este software como tal. Pero más que eso, digamos que empezando como desde el tema de que buscamos o la organización busca que sea un software transversal, pues si bien ustedes saben o las personas que no saben, si son nuevas en esta clase como tal, quería contarles que dentro de Pirani contamos con 4 sistemas de gestión. Uno enfocado a cumplimiento normativo, otro a riesgos operacionales, a seguridad de la información, lavado de activos, tenemos incluso el tema de gestión de auditorías, pero partiendo de eso, digamos, desde acá, el usuario o la organización podría hacer una gestión de riesgos transversal a la organización dependiendo de sus necesidades. Si tiene un tema de cumplimiento, de riesgos operacionales, de seguridad de la información o lavado de activos, podría empezar con nosotros adquiriendo ciertos planes que lo beneficien. En este momento les voy a hablar, digamos, me voy a posicionar acá, donde estoy en riesgos operacionales y les voy a empezar a hablar un poquito de los niveles. Recordemos que la escala de niveles iba desde el nivel más inicial hasta el nivel más avanzado. Digamos, el nivel inicial, acá no se podría mapear directamente porque allá hablamos como de un tema no centralizado, un tema un poco más reactivo. Entonces yo empezaría como desde un nivel básico porque es como el óptimo, es donde toda organización debería iniciar realmente. O sea, el nivel inicial es como ese por defecto donde llegan las organizaciones, pero donde ya somos conscientes de que necesitamos una gestión de riesgos y necesitamos empezar, lo primero es que podríamos empezar con Pirani de una manera muy sencilla, incluso los planes que tenemos como tal dentro de la organización van enfocados a eso. No les voy a hablar de planes comerciales ni nada por el estilo, no es el enfoque de esta presentación, pero ustedes pueden irse a la página web en algún punto y van a ver cómo esos planes van creciendo a medida de que las organizaciones van avanzando en sus niveles de madurez como tal. Entonces, si nos vamos a un nivel básico donde hablábamos de identificación de riesgos, entonces empezaríamos inicialmente tenemos la opción dentro de Pirani de mapear todos los procesos de la organización. Aquí vamos a poder crear tanto macroprocesos, procesos como subprocesos. Entonces aquí haríamos un primer mapeo de la organización, incluiríamos todos los procesos como tal. Posterior a ello, tenemos una sección, un módulo de riesgos, donde podemos identificar nuestros riesgos a nivel inherente inicialmente
Y estos riesgos, a su vez, van a estar mapeados o asociados con los procesos que ya previamente habíamos identificado en el módulo anterior que les mostré. Digamos, acá yo no voy a ahondar en cada uno de los módulos porque me quedaría todo el día prácticamente, pero para eso Nicole les envió como una URL donde ustedes pueden crear una cuenta gratuita y empezar a explorar como tal el software. Pero entonces acá el usuario podría identificar los riesgos, hacerles o darles una calificación a nivel inherente como tal. Puede ser para un nivel básico, una calificación cualitativa como tal. Adicional a eso, como ya estamos identificando en un nivel inicial los riesgos, podríamos empezar también a diseñar unos controles. Esos controles me van a ayudar como con toda la mitigación de los riesgos previamente definidos y lo que también me va a ayudar a definirles una calificación residual. Que si ustedes bien saben, al momento de identificación de los riesgos, pues tendríamos una calificación inherente cualitativa, podría ser, y posterior a ello, con una implementación y un diseño de controles, podríamos tener ya también una calificación residual, que es como el resultado que me da al momento de implementar dichos controles sobre ese riesgo. Entonces, si bien ven, en un primer nivel, que sería un nivel básico, ya tenemos un mapeo de los procesos de la organización. Entonces ya empezamos a incluir un poco a las personas como tal, a los líderes de los procesos como tal. Empezamos a identificar esos riesgos, los asociamos a dichos procesos, empezamos a obtener una calificación inherente, luego podemos venir, diseñar unos controles, implementarlos sobre esos riesgos y ahí mirar cómo esos riesgos empiezan cómo esos controles, perdón, empiezan a mitigar mis riesgos. En ese caso sería una versión inicial o un nivel inicial del que hablábamos, donde ya empezamos a identificar, empezamos a hacer un poco más transversales. Si queremos pasar a un nivel 3 donde ya es un poquito más avanzado, donde ya no solamente identifico, sino que también empiezo a incluir a digamos, a todos los líderes de proceso y a la organización como tal, nos vamos a encontrar con un módulo de eventos. En este módulo de eventos, quienes nos reportan los eventos son las mismas personas que están en el día a día, en la operación como tal. Adicional digamos, al módulo interno que tenemos acá, nosotros también contamos con un módulo externo nosotros lo llamamos reportadores, donde ustedes simplemente desde la organización le dan acceso a las personas de la operación como tal, le dan acceso a un módulo externo y desde ahí ellos pueden empezar a reportar eventos. Entonces, si bien ven, ya empezamos como a conectar las personas de la operación, no solamente los líderes de procesos para identificar, sino que también las personas de la operación para que nos reporten los eventos que se puedan materializar allá afuera y, digamos, desde el análisis o la operación como tal, desde el software, se puede venir y empezar a gestionar cada uno de ellos. Acá tenemos, digamos, una evaluación y digamos, una gestión de los eventos, tanto, digamos, si el usuario lo reporta a nivel externo o el analista llega y lo reporta acá directamente, estos eventos también tienen unas asociaciones con los riesgos, los cuales, digamos, se materializó, con los controles que fallaron, con los procesos que de una u otra forma afectan. Y adicional a eso, tenemos una asociación con unos planes de acción, donde podemos empezar no solamente a ser reactivos, sino a empezar también a ser más proactivos. Entonces, bueno, si se me materializó un evento como tal, entonces, ¿cómo empiezo a mitigar ese evento? ¿Cómo empiezo a mejorar? Y adicional a eso también tenemos una sección de gestión donde yo empiezo a cuantificar. Si ven, acá vamos subiendo como de nivel, por decirlo de alguna forma, ya empezamos a cuantificar cuáles son las pérdidas que se generaron por ese evento y también cuáles son las recuperaciones en el caso de que se hayan generado. Entonces, si ven, en un nivel inicial teníamos identificación, procesos, riesgos y controles. Por eso puede empezar una organización, empezar como a mapear toda esa información y empezar a obtener información relevante. Si en realidad vas avanzando, vas generando una mejora continua o estás en un nivel un poco más avanzado, ya te puedes encontrar con un tema de eventos. Como te decía, reportes a nivel externo
y a nivel interno la gestión como tal, donde ya empiezo a cuantificar las pérdidas, las recuperaciones y sigo mapeando toda mi organización a nivel de procesos, de riesgos y de controles que en algún caso fallaron. Y posterior a ello, tenemos los planes de acción, que les decía, porque no solamente se trata de reportar los eventos, de que la gente de la operación me reporte los eventos, sino empezar acá también a entender un poquito cómo puedo mejorar para que ese evento no se vuelva a presentar dentro de mi organización. ¿Cómo puedo mejorar? Haciendo un análisis transversal desde los procesos, pasando por los riesgos, por los controles e incluso por los eventos como tal. Entonces, si bien ven, vamos, como les decía ahorita, vamos subiendo de nivel. Posterior a ello, para un nivel mucho más alto, en el caso, digamos, un nivel 4 o 5, ya nos encontramos con una sección de reportes. Esta sección de reportes ya es un poquito más avanzada. En una versión inicial se tiene un reporte muy básico, donde tenemos es un tema de mapa de calor básico estándar, dado por la organización, que es una matriz de riesgos dada 5 por 5, pero donde puedo empezar a ver cómo funcionan mis riesgos a nivel inherente como a nivel residual. Entonces yo acá puedo empezar a tomar decisiones y entender cómo mis riesgos se van moviendo de un punto a otro realmente. Este mapa de calor me sirve para identificación de eso, para identificar cómo en qué punto estoy a nivel organizacional, incluso si es por proceso, lo podría hacer. Yo acá tengo como diferentes filtros con los que puedo interactuar, dado el sistema de gestión el que estoy utilizando, o si me quiero switchar entre ellos o cambiar entre ellos, dado el nivel de riesgo como tal que yo esté tratando de analizar en un periodo de tiempo, a nivel inherente o a nivel residual, e incluso por procesos. Digamos que acá empezamos como a incluir un poquito entonces a los líderes de los procesos, es decir, no solamente ustedes saben que la gestión de riesgos no se vea solo desde un área de gestión de riesgos como tal, sino que debe permear a toda la organización. Entonces, dentro de Pirani, nosotros tenemos la opción uno, de que invites a otras personas dentro de la organización, que invites a otros usuarios. A esos usuarios les vas a dar unos roles, les vas a dar unos permisos de visibilidad de data y también les puedes dar unos permisos de acciones dentro del software. Y posterior a ello, digamos, si le das permiso a un líder de proceso en específico, él va a poder entrar al software, entender por medio de los reportes que tenemos cómo está su área como tal, o incluso a un alto directivo, entender cómo está su organización a nivel como tal de riesgos. Entonces, por ejemplo, tenemos el mapa de calor que puede estar un poquito más enfocado a esos analistas o a esos líderes de procesos donde quieren ver un poquito más el detalle. Tenemos también un reporte que es el perfil de riesgos por procesos, que este podría estar mucho más enfocado a, digamos, a la alta dirección, donde ellos van a poder entender cuál es el perfil de riesgo que tiene la organización en un momento determinado. Entonces acá, como les decía, tenemos unos filtros. Entonces, dependiendo de ese rango de tiempo que ellos seleccionen, pueden empezar a entender cómo está mapeado su sistema de gestión de riesgos. Digamos, yo acá, por ejemplo, solamente quiero ver cómo está a nivel operativo mi organización. Esperemos un momentico que acá está cargando, pero puedo empezar a mirar cómo está mi organización a nivel operativo o a nivel de cumplimiento o a nivel de seguridad de la información o a nivel de lavado de activos en un periodo de tiempo correspondiente y ahí yo me puedo anticipar a toma de decisiones. Digamos que acá ya empezamos como a subir un poco el nivel, ya podríamos estar hablando de un nivel 4 o 5 dependiendo del enfoque de cada organización, donde yo les hablaba un poco más era acerca como de la data como tal. Tenemos un perfil organizacional, de riesgo organizacional como tal, donde yo puedo saber si mi riesgo inherente está superior, está por encima de mi riesgo residual, y con esto yo puedo entender realmente si los controles de mi organización están siendo efectivos o no para la mitigación de los riesgos. Estoy entendiendo cómo son o cómo es la solidez de los controles dentro de la organización, si se están siendo efectivos realmente, y esto me ayuda a tomar decisiones, porque acá yo puedo entender, bueno, si esos controles no están siendo diseñados de una manera óptima, cómo los podemos reevaluar y definir de una manera diferente, que acá ya les voy a mostrar también un módulo adicional que tenemos de evaluaciones. También puedo entender
qué tantos eventos se están generando dentro de mi organización, qué tantos riesgos se están materializando y me están generando eventos, y cómo estamos empezando a trabajar en pro de que estos eventos se mitiguen o se empiecen a generar unos planes de mejora o unos planes de acción sobre ellos. Y empiezo a entender como todo mi organización, todo lo que compete con respecto a la toma de decisiones, a las pérdidas, a las recuperaciones que puedo generar dependiendo de. Entonces acá nosotros empezamos a tener un nivel muchísimo más avanzado, como les decía, vamos a estarnos enfocando a un nivel 4 o 5 y digamos que entonces en toma de decisiones, un ejemplo, no sé, queremos reevaluar los controles que tenemos dentro de la organización. Nosotros como tal también tenemos un módulo de evaluaciones, donde este módulo de evaluaciones me permite una recalificación, por decirlo de alguna forma, de mis riesgos, en este caso de mis controles, para mirar qué tan efectivos o qué tanto pueden mejorar como tal. Entonces yo acá puedo crear esas evaluaciones dependiendo pues de lo que yo quiera realizar o de lo que yo quiera pues como entender. Entonces acá podemos mirar que en realidad podemos tomar los riesgos actuales como están diseñados, como están calificados, perdón, o los controles como están calificados y cómo están diseñados y si realmente me están funcionando o no, y les puedo dar una nueva calificación. Acá puedo incorporar mucha más gente, lo que yo les decía, no queda solamente, digamos, limitado a una persona o que se trabaje de forma aislada, todo lo contrario. Ahorita les muestro un poquito como del modelo de roles para que entiendan eso que les estoy hablando, que sea un poquito más transversal a la organización. Entonces, si ven, pasamos de un nivel inicial que llegaba al mapeo de procesos, al mapeo de riesgos, al diseño de controles e implementación de los mismos, que es como un modelo inicial. Pasamos a un modelo un poquito más avanzado, donde le empezamos a incluir el tema de eventos y después de eventos le empezamos a incluir un poquito el tema de planes de acción. Y adicional a ello, como estamos hablando de niveles de madurez, entramos en un nivel un poco más avanzado operativo u óptimo, donde ya incorporamos reportes avanzados para la toma de decisión, tanto reportes gráficos como reportes de sabana de datos o reportes un poco más dinámicos. Tenemos también una sección de evaluaciones donde yo no solamente me quedaría con un riesgo como fue evaluado inicialmente, o un control como fue diseñado inicialmente, sino que lo puedo volver a diseñar, pero teniendo la trazabilidad de cómo ha ido evolucionando ese control en el tiempo, por ejemplo. Y adicional a eso, también tenemos una sección de indicadores. Acá solamente les estoy hablando del tema de riesgos operativos. Cada uno de ellos, ahorita vamos a dar como un paseo por los otros sistemas de gestión, donde vamos a ver como unos plus adicionales por cada uno de los sistemas de gestión. Pero acá, digamos, en temas de indicadores, cuando les hablaba que era importante para los niveles de madurez y para la toma de decisiones mapear indicadores de negocio, indicadores de riesgos, o incluso indicadores de controles. Nosotros desde acá podemos hacer todo ello. Podemos definir unos objetivos a niveles de ciclos y dentro de esos objetivos podemos empezar a crear indicadores que me apunten al cumplimiento de ese objetivo. Y para también entender en tiempo real y día a día de mi organización, el avance de mi organización, cómo va fluyendo estos indicadores en pro de, pues, como de conseguir o alcanzar este objetivo, si me están funcionando, si no me están funcionando. Entonces aquí ya empezamos como a tomar decisiones, a ser un poquito más analíticos, a poder tener información y data relevante para llevar a las altas direcciones, para que no se quede solamente en un repositorio de información, sino que pase a ser como un recurso de información que es de alta valoración para las directivas como tal, para toma de decisiones. Entonces, acá les hice un paseo muy rápido por el tema de riesgos operacionales. Les quería mostrar también acá, digamos, a nivel de configuración dentro de la organización. Yo también, dentro del sistema, puedo, uno, dependiendo pues como de mi nivel de madurez, yo puedo configurar o parametrizar mi mapa de calor, que mi mapa de calor no es un 5x5 sino que es un poco más grande, un poco más pequeño.
tengo identificados unas zonas muy diferentes a las que me entrega Pirani por defecto, lo puedo hacer. Adicional a eso, puedo parametrizar mi calificación de controles en diferentes variables, tanto a nivel de diseño como ejecución. Puedo crear las variables que yo quiera y que estén relacionadas con mi organización y con mi nivel de madurez. Esto ya es para unos niveles de madurez mucho más altos, o sea, estamos hablando de un nivel 4, un nivel 5, donde ya hablamos de calificaciones no cualitativas, sino ya un poco más cuantitativas. También tenemos un tema de motor de reglas, donde ya empezamos a incorporar a las personas de la organización, donde en el tema de motor de reglas lo que hacemos es que definimos ciertas condiciones para que en algún punto que se cumpla esa condición, digamos, si me reportaron un riesgo con un nivel o con una calificación inherente o residual más alta que, no sé, una condición X que ustedes tengan dentro de su organización, me notifique por correo electrónico donde yo empiezo, digamos, a tener un control transversal de toda la gestión de riesgos a nivel organizacional. Adicional a eso, podemos calificar nuestros procesos, podemos tener un tema más específico, en este caso para ORM, que es el tema de calificación de riesgos, lo que yo les decía. Inicialmente tenemos una calificación cualitativa de mis riesgos, pero después yo la puedo llevar a un siguiente nivel donde yo puedo definir, venga, si yo quiero que mi calificación de riesgos sea cuantitativa y que tenga unas variables como tal definidas y estructuradas dependiendo de mi metodología, eso lo podemos hacer dentro de Pirani. Pero como les decía, desde Pirani no necesariamente tú tienes que llegar a estos niveles si todavía no estás dentro de tu organización mapeados, no necesariamente tienes que contratar esto con nosotros, pero puedes empezar contratando dependiendo de tu nivel de madurez y lo más importante es que Pirani te va dando esos plus o te va llevando a esos niveles de madurez que tú quieres alcanzar y te va dando esas opciones poco a poco a nivel que tú vayas evolucionando como tal. Esto, digamos, a nivel de ORM, como les decía, por ejemplo, a nivel de cumplimiento, si es el caso que ustedes tienen temas normativos que cumplir, pueden contratar también el tema o el sistema de gestión de cumplimiento. Si bien ven acá, nuestro menú es muy similar, pero tenemos cosas adicionales, en este caso para nivel de cumplimiento, tenemos un módulo adicional que es el de normas donde acá puedes mapear las normas con sus respectivos requisitos, si es el caso, que los requieras, pues como tal, visualizar. Requisitos o numerales y cada uno de ellos como va cumpliendo, puedes agregar información, puedes tener como un constante actualización de toda la información que tú vas creando o que tú vas necesitando dependiendo pues de el sistema de gestión donde te encuentres posicionado o el que requieras. Entonces, acá podemos también tener como el tema de cumplimiento normativo, tenemos el tema de seguridad de la información, que también es muy similar a lo que ya les había presentado en ORM. Por acá también podemos mapear lo que son los activos de información como tal, que es enfocado directamente a seguridad de la información, que esto no lo encontramos en riesgos operativos ni nada por el estilo. También tenemos, por ejemplo, en AML. AML tenemos un poco más de diferencia con respecto a los otros sistemas de gestión, que eso es un software un poco más especializado, todo el tema del lavado de activos, por donde podemos empezar a identificar factores de riesgos, donde empecemos a generar alertas a nivel transaccional como tal, donde podemos empezar a leer el tema de reportería, los indicadores y evaluaciones que ya les habíamos visto en los otros sistemas, y también tenemos unos módulos de segmentación y de listas, que son niveles muy avanzados y quizás un poco más enfocados en algunos casos al sector financiero o dependiendo pues la necesidad de cada uno de los usuarios o de las organizaciones como tal. Pero entonces, si ven, Pirani se puede adaptar a todas las necesidades dependiendo del nivel en el que se encuentre, pues el nivel de madurez en el que se encuentre la organización como tal. No tienes que contratar un super software, digamos, inicialmente un nivel pro, si no eres un nivel pro. Realmente te puedes ir ubicando desde el nivel en el que te encuentres e ir avanzando dependiendo de la mejora que vayas como realizando dentro de tu organización. En pocas palabras, digamos ya como para cerrar,
lo que les quería mostrar dentro del software es cómo pueden mapear esos niveles dentro de su organización y a nivel de software, cómo se pueden ir ubicando sin necesidad o sin pensar que tienen que adquirir el último plan, el plan Pro, para poder empezar a mitigar sus riesgos. En realidad, como lo decimos en Pirani, nosotros hacemos fácil la gestión de riesgos y estamos democratizando como tal la gestión de riesgos en el mundo. Queremos que las organizaciones empiecen por sus niveles, pero que empiecen a mapear toda esa información, a hacer uso de ella y que vayan creciendo y generando una mejora continua a tal punto de que toda esa información se vuelva indicadores para toma de decisión y para adelantarnos a momentos de crisis y para mantener la continuidad del negocio. En pocas palabras, pues eso era lo que les tenía para el día de hoy. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Te voy a ir leyendo el chat, Lina, porque respondimos las preguntas que estaban en el módulo de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna duda, pueden dejármela en ese módulo. Mientras vamos revisando acá, recordarles que tenemos también un Instagram, una cuenta en Instagram donde compartimos información en formato de Reels, lo hacemos un poco más acorde a la red social, entonces vas a encontrar contenido súper bueno y súper corto para seguir aprendiendo de gestión de riesgos. Nos puedes encontrar como @piranirix. Ahí lo estoy dejando en el chat para que nos puedan también. Publicamos contenido muy seguido, también acorde a las tendencias que se van presentando, así que invitadísimos todos a estar por ese medio también. Mm, Lina, acá teníamos una pregunta de Francisco. Dice, tal vez no exista un nivel mínimo, pero existirá un tiempo en el cual ya sería un riesgo y no pasaría al siguiente nivel. Sí, pues digamos en cuanto a tiempo, no te sabría decir, yo creo que eso es de cada organización, pero el hecho de quedarse estancado, yo creo que también influye en la evolución del negocio y en la continuidad del mismo. Porque si tú no evolucionas y más en estos momentos que la tecnología y que el mundo avanza a pasos agigantados, te puedes quedar obsoleto y puede estar en riesgo el negocio como tal. Entonces yo creo que la misma organización y la misma mejora continua te va pidiendo cuerda, como dicen por ahí, para que vayas avanzando. Pero digamos que existe un tiempo, no, eso lo va dando cada organización realmente. Listo. Acá tenemos otra pregunta de Verónica. Dice, ¿podemos ir exportando nuestros riesgos y con qué procesos los asociamos? Así como exportar las causas y consecuencias y con qué las asociamos. Pero cuando habla de exportar, no te entiendo muy bien. Mm, yo creo que al momento que presentaste los reportes puede ser. No sé. Ahí Verónica sí nos declara. Sí, bajar en un reporte, dice. Digamos que en el tema de reportería, cuando tú estás ya en tema de reportería, la información, o sea, la mejor forma de visualizar la información en los reportes es que tú hayas hecho la tarea muy bien dentro de cada uno de los módulos, es decir, lo hayas ido asociando poco a poco, creaste los procesos, a los procesos le asociaste los riesgos y a los riesgos los controles, por decir algo. Esa información, si la asocias bien, si haces bien la tarea, la vas a poder mapear acá y la vas a poder visualizar de una forma correcta. Si no hiciste ese trabajo, sino que simplemente creaste riesgos, procesos y controles y nunca los asociaste, acá realmente nunca vas a ver esa información. En pocas palabras, este es el resultado de la asociación previa que tú realizaste. Acá tú ya no puedes asociar información. Tiene que ser en cada uno de los módulos y por eso lo mostramos, digamos, como si fuese un camino donde el usuario debería de ir yendo por cada una de estas puertas, por decirlo de alguna forma, por cada uno de estos módulos. Pero, pocas palabras, la información la asocias acá, más no en el reporte. Súper. Bueno, entonces voy revisando si hay otra pregunta. La elaboración de la sala de impacto medioambiental. Nos preguntan también por los contenidos. Hay personas que están empezando de cero, Lina, acá me estaban comentando. Pueden entrar a Academia Pirani. En Exacto. Academia Pirani tenemos como información, si quieres lo mostramos ahí ahora, aprovechando que estás mostrando pantalla, Lina. ¿Qué quieres La que te Academia cuente? Pirani está dentro de nuestra web y tenemos contenido de todo tipo
para acompañarlos en el aprendizaje continuo de riesgos. Entonces, ahí los estoy dejando en el chat para que puedan ir. Tenemos en diferentes formatos también. Pueden encontrar el último podcast que hemos sacado, pueden encontrar ebooks, artículos, webinars, las sesiones pasadas de las escuelas donde hablamos de temas más básicos. Así que invitados todos a poder estar viendo la Academia Pirana. Listo, ahora sí, creo que estamos llegando al final de esta sesión. Muchísimas gracias, Lina, por compartirnos estos conocimientos. Creo que pues la gente se va con las cosas claras. Yo no tengo preguntas por acá. Y gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final de esta sesión. Listo, no, muchas gracias a usted por la invitación y a todos los asistentes. Espero que haya sido de gran ayuda. Esperamos tenerte en otra sesión también de la Escuela de Gestión de Riesgos. Claro que Y sí. recuerden que al finalizar de esta sesión les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes me van a poder comentar qué les pareció este tema, qué otros temas quisieran que tocáramos en futuras escuelas. Esto nos ayuda a poder organizar los temas según lo que está pidiendo el público. Así que para nosotros es muy valioso que nos ayuden con esa pequeña encuesta. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.